Vamos a hablar hoy acerca de los hitos más importantes de la violencia en Colombia. Digamos que para esta sesión vamos a hablar acerca de los 50 hitos más importantes. Sin embargo, podemos considerar que son muchos los años que hemos llevado a cuestas nuestra violencia, a cuestas no todo lo que ha sucedido en Colombia. Si bien es importante tener en cuenta que Colombia es un país multicultural, pluriétnico y diverso, ¿sí? Biodiverso. Y eso pues hace que de cierta manera Colombia tenga algunas características muy importantes en relación con otros países, algunas situaciones importantes para poder explorar, ¿sí? Muchos recursos a los cuales podemos decir que estamos adscritos, pues nuestro contexto jala para pertenecer a este tipo de país, como lo es Colombia, pero adicional, este contexto del cual nosotros nos nutrimos todos los días, vivimos todos los días, pues hace que relacionemos eso que hemos venido hablando desde el inicio, que es la dignidad humana, esto que hemos venido hablando desde el inicio, que es la relación de esa dignidad humana como ser social que somos, como ser individuo que somos, cómo nosotros forjamos nuestro proyecto de vida en relación con esa dignidad que queremos, cómo nosotros forjamos nuestro proyecto de vida en relación con ese contexto al que pertenecemos. Y hablar del contexto al que pertenecemos, pues debe sortearse y decirse que, pues, infortunadamente tenemos cosas muy hermosas como país, muchos recursos, no solo materiales, sino solo biodiversos, sino que también gente, ¿sí? Encontramos muy bonita gente, nos consideran como el segundo país más feliz del mundo. Sin embargo, cabe entenderse cómo somos un país tan feliz en medio de tantas situaciones violentas, ¿sí? Mm, no es solamente, por ejemplo, el norte del Cauca o el Valle o, o muchas partes de Colombia, que algunas son más violentas que otras, pero sabemos que Colombia ha estado permeado por bastante violencia. Hoy vamos a ver un video muy corto sobre los hitos de violencia en Colombia y posterior a ello vamos a revisar cómo vamos a crear un mapa mental acerca de ese tipo de violencia que encontramos. Voy a pedirles el favor que me dejen, les comparto un video, denme un segundo, les voy a compartir aquí un video acerca de la violencia en Colombia. Entonces, un segundo por aquí. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales.
Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Ok, observamos entonces en este video que digamos, Colombia ha sido bastante golpeada. Y no podemos hablar que Colombia ha sido golpeado en estos últimos 50 años. De hecho, es mucho más tiempo, ¿sí? Mm, ¿Qué de lo que vimos en el video recordamos que sucedió? O lo tuvimos que vivir, tal vez. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Profe, qué pena, ¿puedes repetir la pregunta? Discúlpame. ¿Qué de lo que vimos en el video, de lo que sabemos que ocurre en Colombia, o lo vivimos, o sabemos que ocurrió cuando estábamos en tal época, no sé, o sea, pensemos en estos hitos tan importantes para el conflicto armado en Colombia, cómo han afectado tal vez mi entorno, mi sociedad, mi espacio. Jorge, te escuchamos. Buenas tardes, profesora. ¿Me escuchan? Sí, señor. Pues en principio surgió del bipartidismo, de los conservadores y liberales, ya que pues unos tenían el poder y los otros no, y allí se empezó a generar ese conflicto, ¿no? Que llegó a un conflicto armado. Y se Súper importante. juizó cuando Jorge Eliezer Gaitán, que probablemente hubiera llegado a la presidencia, pero al matarlo entonces creó un caos y un desorden tanto a Bogotá como a nivel nacional. Aún se conmemora esa fecha. Sí, señor. No sé si se quedó callado, Jorge, pero claro que sí, el Bogotazo es el estallido social que tenemos hoy, ¿sí? Es el estallido de todo un país. Inicialmente hablamos del Bogotazo, pero los conflictos en Colombia radican desde el bipartidismo, tienes toda la razón. Y ese bipartidismo, donde hay una puya entre conservadores y liberales, una lucha constante por territorios, por poder, por recursos, generó Funestas que para la historia hubiera, colombiana. Jorge,
Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, le Sí, profe, yo lo escucho. Sí, profe. Ok, es que yo dejé de escuchar a Jorge, entonces pensé que se había quedado callado, pero bueno, entonces voy a continuar. Lo que Jorge nos comentaba era la importancia que fue, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán para este país. Y más cuando en este país se sembró una semilla de esperanza en un político que iba a generar tal vez una tranquilidad eh, para unos no, para los liberales en Colombia específicamente, porque todo el tiempo se hablaba del conservadurismo. Sin embargo, sabemos lo que ocurrió y es allí cuando en el Bogotazo, a raíz de la muerte de Gaitán, se crean las guerrillas en Colombia. En Marquetalia se crean las FARC. Ahora, podemos decir que las guerrillas en Colombia se crearon con un fin y era defender al pueblo, defender a los pobres, defender a los campesinos. Eh, y digamos que era una filosofía muy bonita hasta que estas armas que se empuñaban fueron ensuciadas con el narcotráfico. Entonces, el país, adicional a esas luchas de ideologías, de territorios, de espacios eh, que no se pudiera hablar de libertad, de justicia, nace el narcotráfico que definitivamente se cuela en esos grupos armados y termina siendo algo mucho más fuerte y más contundente y no solo a favor del pueblo, sino contra el pueblo. Es allí pues que nacen los grupos eh, Convivir, y que después pues ya conocemos sus nombres llamados a paramilitares o autodefensas civiles de Colombia. Entonces, miren que Colombia pues ha tenido esa puya entre los paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico, y estos hitos tan importantes pues son también relegados con la muerte después de Galán. Entonces, hay grandes próceres, y hablo de próceres no porque hayan liberado, pero intentaron liberar. Eh, Hoy por hoy podemos decir que después de todas estas luchas entre guerrillas y FARC, mm, podemos evidenciar que se firman los acuerdos de paz en el 2016. Estos acuerdos de paz en el 2016 por las FARC muestran que hay un avance. Esta competencia de ética de Enrique Lord Mulfra se enfoca en ese avance en relación con la paz. Sin embargo, pues tristemente hemos visto últimamente en las noticias y en los espacios, pues que otra vez hay grupos que están haciendo daño al interior de nuestro país y vuelve a algunos espacios de terror. Pues que tristemente y esperamos que no coja fuerza, pero hay algunos sectores pues que todavía están marginados, ¿sí? Bueno, Colombia, yo diría que más que hablar de la violencia en Colombia, de Galán, de Pablo Escobar, del cartel del Valle, ¿sí? Del cartel de Medellín, hablar del mexicano en temas de narcotráfico, hablar de la violencia en las zonas de Urabá, hablar de la violencia en la costa también, eh, de hablar de todas estas situaciones que Colombia tiene, pues cómo nosotros como ciudadanos podemos relacionarnos con esa historia que tenemos, ser resilientes y ser felices, porque, saben, me llamaba mucho la atención en una clase presencial que tuve hace poco, creo que fue el sábado, los aprendices me decían, profe, pero ¿cómo dicen que nosotros somos el país más feliz del mundo? O uno de los países más felices del mundo, si en nosotros acá nos matan, nos pican, nos obligan a pagar vacunas, como decía en el video,
y pasan miles de situaciones y aparte de eso tenemos un salario mínimo perverso. ¿Cómo dicen que somos felices? Entonces yo le decía a los aprendices, no lo sé, pero los estudios demuestran que somos felices. Pues bien, después de decirles no lo sé, investigábamos con ellos mismos y decía que la resiliencia hace parte de la felicidad, porque la resiliencia crea en el ser humano, segrega una hormona que se llama dopamina, y dopamina genera felicidad en las personas. Entonces, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo se pudo perdonar la muerte de un hijo, la muerte de un esposo, la violación de una madre o de una hija? ¿Cómo se pudo perdonar eso y ser feliz? Pues no sé si la felicidad sea completa, tal vez nunca se olvide. Pero lo que sí estoy seguro es que Colombia, a pesar de todas sus brechas de violencia, de todos sus espacios en los que hemos sido vulnerados, pues podemos decir que sí o sí eh, hemos avanzado. ¿Listo? Para continuar, voy a... Ay, ¿no les estoy compartiendo? Sí. Para continuar, voy entonces a revisar la competencia, la historia de lo que debemos hacer hoy. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Este mapa que se ve aquí tan borrosito, ¿sí? Es como debemos hacer nuestro mapa mental. Resulta que nosotros vamos a realizar un mapa mental sobre los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, ¿sí? Es importante que ustedes identifiquen qué ha pasado ya no en los 50, sino en los 60 años anteriores a usted, porque digamos que siempre hemos hablado de los 50 años, pero ya estamos en 2024 y esto se creó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hay violencia y una oleada de violencia que está enmarcada en el conflicto armado, en muchas estrategias pues que hemos revisado y que les he planteado hoy, pues cómo podemos revisar esta violencia que ha ocurrido. ¿Listo? Identificar entonces qué ocurre con tal vez este gobierno que tenemos en el momento y cómo podemos hacer una reconstrucción del pasado, ¿sí? Para la construcción de una memoria colectiva de un país, una sociedad, un grupo social. Hay un centro, se llama Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, quien recoge todos los conflictos, los ataques violentos en Colombia entero minuciosamente. Y hacen unos ejercicios muy bonitos. De hecho, yo vi un experimento que ellos hicieron con los hijos de la masacre de Bojayá y de Mapiripán. Ellos hacían las madres de esta comunidad tienen una técnica que es la colcha de retazos. Entonces hacían una colcha de retazos de toda la historia de sus hijos, de su violencia, de sus matanzas, de sus masacres. Y esto generaba experiencias colectivas que conmemoraban ese conflicto armado, pero además de conmemorar el conflicto armado, generaban un tipo de resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, buscar recordarla, reavivar los sentimientos y experiencias de una fecha conmemorativa del conflicto armado de un grupo social determinado de una persona. Por esta razón, para iniciar el tema de la cultura de paz y acuerdos de paz es necesario hacer un recuento por los hechos más importantes que han marcado nuestro país. Entonces, es importante que ustedes revisen esos momentos que ustedes dicen, tal cosa fue muy importante para este país, para la historia de este país en tal año. ¿Listo? Para la realización entonces de este mapa mental es importante que ustedes revisen estas orientaciones. Entonces, lo primero es la guía para la elaboración del mapa mental. Primero debemos definir. La definición dice, de acuerdo con Cafaro 2017, el mapa mental es una estrategia para el aprendizaje, el cual dispone el pensamiento abstracto y libre en juego
con las propiedades de la asociación. Entonces, ¿qué es importante para ustedes? ¿Qué van a asociar a ese pensamiento? ¿Sí? Vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a revisar cuál dentro de su cerebro, de su pensamiento, es importante para este mapa mental. Yo les sugiero que hagan una asociación de ideas, de todas las ideas que se les vengan, ¿ya? Y muy importante que identifiquen que para esta herramienta de aprendizaje focalicen el tema que van a tratar. Ustedes van a tratar la violencia en Colombia, pero van a hablar específicamente de los campesinos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué compone los elementos de un mapa mental? ¿Cuáles son los elementos de un mapa mental? Entonces, el contenido central, ¿sí? Ese está ubicado en el centro, valga la redundancia, y es donde está el tema, ¿sí? Donde ustedes van a mirar cuál es el tema específico, lo protagónico. Ustedes pueden hablar, por ejemplo, de las mujeres en Colombia, el maltrato a la mujer o las mujeres que han relacionado con la violencia. Las palabras clave, y las palabras clave son muy importantes porque son las que van a unir todo este mapa mental, van a ser la rama de los conceptos de la, del mapa mental. Otro, pues las bifurcaciones o ramas, que son las que muestran la hilación entre cada tema, ¿sí? Eh, y pues aquí dice que se mantienen con un mismo color. Es importante que ustedes revisen cuáles son las más relevantes dentro de su mapa. Es importante también que tengan en cuenta que dentro del mapa mental deben haber dibujos, imágenes o símbolos que ayudan a que el cerebro pues ubique de la mejor manera este mapa mental, ¿sí? Que digamos que estos nuevos conceptos se relacionen con esas imágenes, ¿sí? Pueden utilizar también nubes que resaltan las cosas importantes, ¿sí? Eh, Pueden utilizar también para este mapa, pueden utilizar ayudas electrónicas en línea, ¿sí? Softwares. Y es muy importante que ustedes hagan las referencias, ¿sí? Porque pues van a buscar algunas ayudas. ¿Cuál es el paso a paso para elaborar? Entonces, lo primero es que ustedes definan el concepto central, luego que identifiquen el número limitado de características del contenido central, es decir, a ustedes, ¿qué les interesa resaltar de la violencia en Colombia? ¿Sí? ¿Cuál es yo creo que es importante que ustedes hagan una lluvia de ideas, que esa lluvia de ideas le permita a usted identificar cuáles son las más importantes. Luego, jerarquizar esas ideas, es decir, cuál es más importante una sobre la otra, porque pueden venir varias, pero puede estar una asociada a la otra. Y luego, esas asociaciones las vas a unir. Después de ello, vas a hacer una ampliación, siempre teniendo en cuenta cuál es más importante, cuál es para ti la más importante en esa jerarquía de ideas. Colocar las imágenes y finalmente pues hacer la conexión con las bifurcaciones, con las líneas, flechas, colores, grosores, bueno, dependiendo de qué, ¿sí? Bueno, y digamos que es importante que ustedes tengan en cuenta que el espacio para un mapa mental es muy importante. Si usted lo decide hacer a mano, debe contar con que el espacio, pues si no lo diseña bien, se le va a correr, entonces ubicarse de pronto en el centro primero y luego dividir todas las ramas que usted quiera tener, ¿ya? Hay unas herramientas digitales que usted puede utilizar para elaboración de mapas mentales. Ayuda, Midnote, Concord, Minmeister. También está Canva, ¿sí? Hay otras, está pues, Word, lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en PowerPoint, ¿sí? Pero pues ya eso depende de las herramientas que tú quieras usar. Ahora, la
La evidencia es la 240201526 AA5 evidencia 1. Para TOC es retail, perdón, es guía 3, para los AXOS es guía 9 y para TDP es guía 6. Las guías que yo ya les he compartido previamente a los grupos y que están en Sajuna, que sus líderes también les han compartido. ¿Listo? Ese es un ejemplo de mapa mental. Entonces, miren que este mapa mental, primero que todo, hecho en computador, ¿sí? Con una herramienta en línea. Y del mapa mental, es un mapa mental de lo que es un mapa mental, está el centro, donde dice mapa mental, el tema central, y de allí todas las bifurcaciones acerca de con distintos colores. Entonces, mira, fomenta el aprendizaje autónomo, está en naranja. Idea o asunto central está de eso es como vino tinto. Elaboración manual o digital es verde. Ayuda para el estudio es rosado. Gestiona el flujo de información entre nuestro cerebro y el exterior es azul. Entonces, miren cómo las ideas las puedes dividir también por los colores. Miren que hay imágenes, hay unas ideas más importantes y luego tenemos otras que se derivan de. Y aquí tenemos un mapa mental, también como ejemplo, que es hecho a mano. Tú lo puedes hacer así también, escribir. Este es un mapa mental del cerebro, ¿sí? El sistema linfático, el sistema reptil, la neocorteza, ¿sí? El equilibrio entre las estructuras del cerebro, el cerebro, los hemisferios izquierdo y derecho, ¿sí? Desde la neocorteza. Entonces, hace una alusión este video, perdón, este mapa con unas imágenes también creadas, muy bonitas, muy pertinentes, en relación con diferentes colores. Miren que es un mapa mental muy colorido. Entonces, el objetivo de esta clase, chicos, es que ustedes realicen ese mapa mental con las estructuras que ustedes hayan creado de los hitos del conflicto armado en Colombia durante los últimos 60 años. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Profe, Gina. yo tengo una preguntita. Dale, Cuando Carlos. usted dice que pues, de la información que hayamos recolectado sobre los hitos, ¿podemos hacerlo sobre algo específico o podemos mirar, por ejemplo, no sé, un resumen o qué? Que, por ejemplo, digamos que yo hago sobre el inicio, por ejemplo, del narcotráfico y el papel del narcotráfico en el conflicto armado colombiano. ¿Puedo hacer el mapa mental solo de eso? O tiene que ser Sí, algo más bueno, amplio? la idea es que el mapa mental sea de los últimos 50 años en Colombia, así se llama la evidencia. Sin embargo, lo que les he dicho ahora es que ya no somos 50 años en Colombia, o sea, ya llevamos 60 años de violencia en Colombia. ¿Yo qué les digo? Porque me interesa más como que tú centralices tu pensamiento y que hagas el ejercicio, ¿sí? Tú vas a hacer tu mapa mental, pero en el mapa mental vas a encontrar toda la violencia en Colombia. Entonces tú puedes como ubicar muchas cosas, pero algo que te llame la atención, ¿sí? Puedes decir, no, yo soy de Medellín y viví lo que es el narcotráfico en Medellín. Yo soy de Cali y aquí sé lo que pasó con Droga La Rebaja, sé lo que pasó con los Rodríguez, sé qué es lo que pasó. Entonces, hay cosas que nos llaman más la atención que otras, pienso yo, ¿no? Entonces, con base en eso, yo les estoy dando la libertad de que lo hagan a su manera de pensar, digamos que sin desconocer las realidades en Colombia, o sea, sin decir como que nos, o sea, no podemos pensar que solamente hay violencia en Medellín o que solamente hay violencia en el Cauca. Sería imposible, porque sabemos que somos un país muy diverso y además un país con bastantes historias que contar. Pero si quieres centrarte en uno, yo no tengo problema. ¿Listo? Víctor, Listo, profe, muchas gracias. gracias a ti, Carlos. Instructora Cindy, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. tengo dos consulticas, instructora. La primera, ¿esta evidencia se sube por Sayuna o por Teams?
Y la otra es, yo en lo personal pertenezco al APSO 21 y la verdad he tenido muchos inconvenientes con esta clase instructora, ya que las sesiones en línea casi no las he podido encontrar. Y la otra es que ya en lo personal he subido dos evidencias en Teams, el caso Malala y el proyecto de vida, y hasta el momento no han sido revisados. Ya hace varios días los subí, entonces no sé si sea por la plataforma, es porque no era por ahí donde tocaba subirlos, entonces quería que me colaboraras con ese puntico. Muchas gracias. Con esa respuesta. Gracias, Víctor. Bueno, muy importante que me hayas preguntado esto, porque digamos que todos tienen una variación. Entonces, por ejemplo, los de retail, vamos a seguir con el drive. ¿Listo? En el caso de TDP, estamos por Sayuna. Y en el caso de los AXO 19, 20 y 21, en el caso de AXO 19 y de AXO 20, seguimos por Teams. Y en el caso de AXO 21, a partir de esta vamos con Sayuna. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto, Víctor? Porque, digamos, a mí me queda muy complicado, pero pues es real. Algunos aprendices no les ha funcionado Sayuna, a otros no les ha funcionado Teams, a otros pues figuró crearles un Drive. Entonces ha sido muy complejo esto. Digamos que esto lo deciden finalmente son los instructores líderes, porque son los que están todo el tiempo con ustedes. Entonces, porque tú que eres del AXO 21, la líder de ustedes que es Maribel, ella nos dijo que ustedes van a empezar a trabajar por Sayuna. Entonces, a partir de esta semana, ella va a crear un espacio para que ustedes suban. Sin embargo, las anteriores deben estar en Teams. Si yo no te he calificado, Víctor, la actividad en Teams, me excusas, yo voy a revisar porque no la he visto, porque hasta ahora yo he revisado todas las de Teams. De pronto esta semanita no lo he hecho. Entonces voy a revisar si esta semana lo enviaste, pues tal vez es por eso. Y si no, si se me ha pasado, yo lo voy a revisar. ¿Para qué cree el grupo de WhatsApp? Para que ustedes me escriban, profe. eh, Subí tal cosa, no lo he revisado y ha pasado muchas veces. Lina, que está aquí, por ejemplo, ella me escribe, ella es la vocera de, no sé si es AXO 19, me corriges, Lina, si no es así. Ella me escribe, profe, tal cosa, y yo les contesto, no tengo problema. Hace días hablé con el vocero de AXO 21 y él fue el que me ayudó a generar el espacio porque ustedes no eran los únicos grupos, el único grupo que no tenía grupo de WhatsApp conmigo. Y precisamente ese grupo es para eso, para yo poderme comunicar con ustedes mejor. Luis Carlos. Luis Carlos, Profe, tiene ¿me la mano escuchas? arriba. Sí, ¿Me escuchas ahí? Profe, Sí, buenas señor, tardes. claro que sí. Buenas Bueno, tardes. quería indicarle con respecto a lo que su merced en este momento está hablando, pues a nosotros el AXO 20 se nos dio la indicación de que ya no se trabajaba más por medio de Teams, sino que únicamente se iba a trabajar por medio de Sayuna. Yo por mi parte ya he subido las actividades tanto a Teams como a Sayuna correspondientes a esta asignatura, pero no tampoco he evidenciado la revisión. Entonces me gustaría que se me colaborara con ello allí y pues confirmando lo que nos indicó el instructor Luis, si continuamos por Sayuna, porque les digo que todas las materias iban por allí, o con su merced particularmente lo maneja. ¿Tú eres del AXO qué? Reitero, AXO 20, con Luisa Maestra. Ustedes están por Sayuna. No, perdón, los de Laxo son por Teams. Pero si están subiéndolo mejor dicho, lo que yo les digo es, yo reviso Sayuna y Teams, porque algunos les dieron que es Sayuna, otros les funciona Teams. Entonces yo los reviso los dos. Si no los he revisado, escríbanme en el interno, chicos, profe, no se olvide, revíseme y yo lo reviso. Hay aprendices que me han dicho, profe, yo lo subí. Y me pasó la semana pasada que un aprendiz me decía, profe, yo lo subí, yo revisé y aparecía enviado en borrador, o sea, no lo había subido. Y tal vez fue falla de la persona, del aprendiz, pero ya lo revisamos y ya quedó bien. Entonces, cuando son casos así específicos, escríbame en el WhatsApp, no tengo problema, y yo los reviso. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. ¿alguien Sin más? embargo, yo Karen, por también, ahí.
Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, señora. A mí me pasa lo mismo, pero yo soy AXO 21 y yo subí la evidencia de Malala, esa sí fue revisada, ya tiene calificación, pero la del proyecto de vida no. Y es más, hoy volví a entrar a verificar, pero no tiene la revisión todavía suya. Ok, vale, gracias Karen por decirme. Sí, chicos, entonces, esta semanita, mejor dicho, de aquí a mañana, yo les voy a mandar a los grupos, el grupo AXO 21, perdón, AXO 19, AXO 20, Retail y TOC, perdón, y TDP, a ustedes les envié el pantallazo de quienes no habían subido y a quienes no. A AXO 21 no, porque no teníamos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, mañana yo les voy a compartir a los grupos lo que ya tengo calificado. Ustedes revisan y me dicen, profe, yo ya mandé y no me has calificado. Y revisamos personalmente los puntos, ¿sí? Pero entonces mañana yo les comparto. Ustedes viendo me dicen, profe, sí, no pasó. Bueno, ¿listo? Esa es como la solución que les voy a dar. Bueno, chicos, ¿alguien más algo para decir? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No por ahora, profe, muchas gracias. Profe, una preguntita. Buenas tardes. Señor. Una preguntita, AXO 19. ¿Cuáles evidencias tenemos nosotros con usted pendiente? Son 4 evidencias las que tenemos. Tenemos el caso de Malala, que es la primera evidencia. La segunda es el proyecto de vida. La tercera es el diagrama de sistemas. Y esta es la cuarta evidencia, ¿sí? Ok, Que es el mapa perfecto. mental. Entonces, Listo, recuerden, profe. para todos, porque es para todos. La primera evidencia, caso de Malala, taller. La segunda evidencia, diagrama, perdón, proyecto de vida. La tercera, diagrama de sistemas. Y la cuarta, esta de hoy, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias entonces por conectarse. Nos encontramos la próxima clase. Estoy pendiente, les voy a escribir entonces apenas tenga todas las calificaciones, les voy a compartir los pantallazos para que estén al pendiente también ustedes. Si usted de pronto no está en el grupo, dígale a su compañero vocero que lo agregue al grupo para que esté como al día y estaríamos entonces hablando esta semanita, ¿vale?